Rosa acabamos de estar en la presentación de un libro suyo, para de verdad puedan leerlo, es bellísimo. Se llama Historias del Desierto, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bueno, ella va a hablarnos ahorita de la función de la poesía, otro recurso de gran valor y potencia para la expresión de las emociones. Gracias, Iris. Bueno, hola, gracias, Iris. Yo quiero enfatizar esto de que somos hermanas en la escritura, porque es literal, ¿no? Las dos vamos al taller de Víctor Sosa y ahí escribimos juntas, comentamos nuestros textos. Muchos de esos textos tienen que ver con poesía, que es de lo que yo voy a hablar. Iris al principio escribía pura prosa y luego como que se contagió, ya empezaba a escribir poesía. Luego vamos a leer un poema bellísimo que ella escribió. Y entonces yo quisiera hablar un poco, ya no solo de la escritura como terapia o de la narrativa como terapia, sino en sí de la poesía como terapia, que es un poco más específico. Voy a leer un pequeño texto. Se escribe poesía sin saber bien por qué, pero generalmente hay una necesidad de escribir en una forma y un ritmo que no son los comunes. La poesía altera el lenguaje, lo saca de su uso común. Por eso es también la escritura que puede decir lo que el lenguaje corriente no dice. La poesía procede de una inquietud, de una inconformidad, de un desasosiego que busca expresarse en palabras. Pero más que otras formas de expresión, permite una mayor posibilidad de imágenes, de múltiples sentidos, tiene más recursos para poder transformar los conflictos internos en símbolos. Como los sueños, la poesía no explica, expresa. Trata de decir mediante múltiples recursos, forzando el lenguaje más allá de sus límites, lo que de otra manera no se podría expresar. El poema funciona así como una herramienta de simbolización de vivencias y obsesiones que no encuentran otra salida. Todo poema rompe un silencio, nos obliga a hundirnos en un fondo del cual vamos a extraer visiones desconocidas, aún para nosotros mismos. Pero no basta entrar en ese fondo para escribir un poema. La escritura poética tiene que ver con cuestiones de técnica y sensibilidad. Además de intuición y arrebato, es trabajo y constancia. Aún así, la necesidad de escribir un poema permanece en el ámbito del misterio. No todos tienen facilidad para escribir poesía, pero sí todos pueden leerla. Y el efecto de liberación es similar. Al entrar en contacto con la poesía, se produce en nosotros una empatía que abre puertas de la sensibilidad que creíamos cerradas. A través de las palabras de otros nos expresamos, revivimos en nosotros experiencias similares. Al nominar, se produce en nosotros un alivio, el alivio de poder transformar en palabras lo que creíamos incomunicable. La poesía es ese poder que nombra el mundo, nombrándonos. Bueno, este es el texto. Yo solo que quisiera enfatizar que sí, la poesía es un lenguaje diferente y que me parece que por ser ese lenguaje diferente puede expresar otras cosas que el lenguaje corriente de la escritura de la prosa no puede hacer, ¿no? Porque la poesía finalmente utiliza más imágenes simbólicas, más metáforas. No tiene que ser tan clara, no tiene que ser tan minuciosa, no puede usar muchas metáforas, puede usar muchos símbolos, que a veces es la única forma de expresar ciertas cosas que en un lenguaje común es más difícil expresar, ¿no? Y tiene más conexión, pienso yo, con esta parte de los sueños, del inconsciente, ¿no? De alguna manera la poesía viene de alguna forma del inconsciente, ¿sí? La necesidad de escribir. Entonces tiene
es como un puente, ¿no?, entre estos dos mundos, el del inconsciente y el del consciente, ¿no? La poesía rescata algo de un fondo que no sabemos de dónde viene, ¿no? A veces el mismo que escribe no sabe por qué escribió eso. Entonces, ahí me parece que la poesía es un campo aparte, en cierta forma, ¿no? Aparte de la terapia narrativa. Sería eso sobre todo. Iris escribió un poema muy bello en el taller que vamos a leer entre Víctor, Iris y yo. ¿Sí? Si no, nos lo pasamos. Ahí. Empieza tú y luego pasas a ella, yo sí tengo. ¿Sí? Ah, tú sí. Ajá. Tú y yo. Entonces, tú No empiezas. le das mejor a ella. Pero es que yo soy la segunda. Es que José. Yo creo que sí, micrófono. Sí, micrófono. Sí. Creo que hoy todo vamos a oír porque estamos en un espacio de resonancias. El poema se llama Voces silenciosas, voces pronunciadas. Voces silenciadas por el tiránico tiempo. Voces silenciadas por el horror del miedo. Voces silenciadas por el siniestro sino. Voces silenciadas por el pudor íntimo. Voces silenciadas por el desencanto. Voces silenciadas por el desencuentro. Voz atormentada, voz afligida, voz desesperada, voz titubeante, voz ruborizada, voz desaparecida, voz indignada, voz desconcertada, voz exiliada. Voces anónimas, soterradas, clandestinas. Voces solitarias, alienadas, marginales. Voces moribundas, impotentes, en penumbra. Voces perdidas, dolidas, exaltadas. Voces extraviadas, desterradas, sin consuelo. Voces borradas, heridas y sin vida. Voces sin aliento, sin color ni canto, sin gemidos, sin sonido, sin música. Voces enmudecidas por el miedo, la vergüenza, el espanto. Voz por la vigilia horrorizada, voz en agónico clamor, voz en silencio ambulando, voz en tormento bramando, voz paralizada de pavor, voz que en desesperanza languidece, voz por condena amenazada. Voces sin voz, mi destino. Voces ahogadas, internas, amorfas. Voces, mi paz. Voces que son solo pensamientos, voces resonantes en la cueva del cráneo, voces que en secreto murmurantes, voces tensas por un terror intenso, voces en balbuceo de sinónimos, voces impresentes torturadas. Muda voz, audible voz a lo lejos, a la espera de nacer, de parirse a sí misma, consigo, para sí, y así multiplicarse. Anhelada voz, por el candor del canto, en planeación, de vuelo pleno, que la alcance, la revista, la viva, vuelo que la envuelva y que la eleve. Voz innacida, dueles aún por no nacer, envuelta en la caverna de tu útero, anudada hecha ovillo, te retuerces, te desdoblas, repliegas, resucitas, extingues. ¿Qué de mí te extravió, voz mía? ¿Cómo fue que pereciste en mi garganta? ¿En qué momento moriste con la vida? Si ya no puedo más, si más no puedo, seguir acompañada de tu ausencia. Aún en gestación estás, voz mía, formándose tus nervios y tus músculos, tus huesos, tus cartílagos, tus venas, tu sangre, tus arterias, tú completa, rehaciéndote para convertirte en voz que no vacila ante la luz
y cuando llegado el tiempo, nazca la palabra. La voz nonata susurrando nombra, balbuceando sonidos guturales, canta candor silbando silabea, voz infante al mundo que regresa, como una mariposa que se extiende, la voz nacida y ondulante danza. Voces futuras, frescos los retoños, pequeñuelos brotes, voces inocentes, puras, ingenuas, innombradas, voces intocadas. Voz nacida en espiral inhala, el aire y el rocío la alimenta, envuelta en lienzo lila y es lanzada, voz que resucitándose se besa. La voz nacida va nombrando al mundo, trémulos los labios pronunciando, dice pa, dice ma y dice sí, dice choza y mama tiracarro, cada letra titubeando silabea, uniéndose cada letra en su vocablo, salvando en cada sílaba palabras. Voz uniforme, multiforme, fluye, como las voces que a través de Whitman brotan de antaño vedadas voces, veladas cuyo velo él apartó. Brotan de mí muchas voces largo tiempo mudas, brotan de mí voces vedadas, voces veladas cuyo velo aparto. Voces que en esperanza sobrevuela, voz ingrávida ya, voz que revena y en el bosque fronda, y entre sus ramas pájaros y peces, multiplicando mundos, expandiendo estelares, porvenires de voces, las palabras.